¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, ya prácticamente últimas clases. En esta ocasión seguimos con el libro. Recuerden que nos quedamos en la página antes de la 62. Leemos esta fracción, lo explicamos. Y pues prácticamente en este caso va a haber algunos trabajos. Y bueno, vamos a comenzar. Modificación del comportamiento. Hay un estudio que ya es clásico y que se realizó hace algunos años con los empacadores de la carga de la empresa MRC Air Freight, que hoy es parte de FedEx. La administración de MRC quería que los empacadores usaran contenedores de carga para los envíos siempre que fuera posible por ciertos ahorros económicos específicos. Cuando se preguntó a los trabajadores sobre el porcentaje de envíos hechos de este modo, la respuesta estándar fue un 90%. Sin embargo, un análisis de la compañía mostró que la tasa de utilización real de los contenedores era de solo el 45%. A fin de animar a los empleados a usar los contenedores, la administración estableció un programa de retroalimentación y reforzamiento positivo. Se ordenó a cada empacador que llevara una lista de los envíos diarios, tanto con contenedores como sin estos. Al final de cada día, el trabajador calculaba la tasa de utilización de contenedores. De manera casi increíble, el primer día de aplicación del programa, la utilización de contenedores saltó a más del 90% y mantuvo ese nivel. La empresa reportó que este programa sencillo de retroalimentación y reforzamiento positivo le había ahorrado 2 millones en un periodo de 3 años. En este primer párrafo, en muchas empresas pues hacen prácticas para que tanto el empleado y como la empresa tengan ganancias. Obviamente depende de qué actividad estamos hablando. Se trata de que el empleado pues trabaje, digamos, con menos esfuerzo, con las herramientas o el equipo necesario, porque depende a qué se dedique la empresa. Y de alguna manera también la empresa gana, y también pues el trabajador puede que gane también más, porque a lo mejor le van a dar algún bono por buen desempeño, etc. Después continúa la actividad y dice lo siguiente. El programa descrito que se lleva a cabo en MRC Air Freight ilustra el uso de una modificación del comportamiento más conocida como ModCode. Representa la aplicación del concepto de reforzamiento en situaciones de trabajo. El programa común de ModCode sigue un modelo de solución del problema de 5 etapas. La primera etapa es identificar los comportamientos críticos. En pocas palabras, en la primera etapa, ¿cuál es el problema de la empresa? Obviamente aquí puede haber muchos ejemplos, ¿no? Si ustedes, no sé, alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, en una tienda de supermercados, tienen que identificar qué problemas tienen en esa tienda. 2. Desarrollar una base de datos básicos, es decir, poner todo lo que requieres para hacer tu trabajo y tenerlo ordenado para a partir de ahí saber qué solucionar o qué quitar o a lo mejor qué poner como algo nuevo. Identificar consecuencias en el comportamiento, es decir, qué pasa si yo quito esto, qué pasa si hacemos el otro, y ver las consecuencias que se puede tener. La siguiente, desarrollar e implementar una estrategia de intervención. Bueno, si existe un error, si haces esto, lo puedes solucionar, pues con esto. Eso sería un ejemplo, ¿no? Evaluar la mejora del desempeño. Vamos a poner un ejemplo así rápidamente. No sé, se me ocurre que alguno de ustedes trabaje, por ejemplo, en carnes, solamente en el departamento de carnes. ¿Qué problemas puede pasar en un departamento de carnicerías? Bueno, posiblemente que a lo mejor el refrigerador esté muy retirado de donde se vende la carne a las personas, por ejemplo. O que existan muy pocas máquinas. A lo mejor nomás hay una máquina para que corten jamón, corten algunas piezas de carne. Y pues a lo mejor hay limitado de 3 cuchillos, por así decirlo. Y ustedes son 5 personas. Entonces pues no sería, la verdad, muy rápido, ¿no? Entre algunos ejemplos que puede pasar, ¿no? O también puede ser que a lo mejor la carne no hay tanto, o al revés, no hay tanto personal para la demanda de gente. Luego en la 2 sería desarrollar una base de datos básicos. Aquí es recolectar toda la información de todo el departamento de carnes y ver qué se puede modificar o qué no. Ya aquí pues tú vas a estar modificando algunas cosas y viendo si funcionan o no. Por ejemplo, si hay 5 personas que atienden en el departamento de carnes, significa que tiene que haber 5 cuchillos
si es posible 5 máquinas, o si no mínimo unas 3 máquinas de corte de jamón o de queso. Debe de, a lo mejor, sí dividirse un poco el trabajo de solamente una persona que esté en el área de pura carne del refrigerador, que nomás esté pendiente ahí, y los otros 4 trabajando de acuerdo al número de gente que hay. Y después desarrollar e implementar una estrategia de intervención, que sería pues hacer estrategias para tener más rápido a la gente, pero tener todas las carnes frescas. Y al último pues evaluar el desempeño, ¿no? Luego dice, no todo lo que hace un empleado en su trabajo tiene igual importancia en términos de resultado de desempeño. En pocas palabras, a veces hay trabajadores que hacen su trabajo, cumplen con el trabajo, pero el hecho de que cumples con el trabajo no significa que pues eres una gran maravilla y dices tú, hiciste esto y por ti se pasó esto. No siempre es así, sino es parte del trabajo. Dice, por lo tanto, la primera etapa del MOD consiste en identificar los comportamientos críticos que tienen un efecto significativo en el desempeño del trabajador. En pocas palabras, si es una persona que desempeña bien su trabajo y no afecta, significa que no hay algo crítico. Entonces ahí no funcionaría el MOC. Pero si fueras un empleado, o porque no tienes a lo mejor las herramientas o el equipo, ahí sí valdría la pena poner este MOC. Ahí sí valdría la pena, ¿no? Después, estos constituyen el 5 o 10% de comportamientos que producen el 70 u 80% del desempeño de cada persona. Los empacadores de Emerson Air Freight que usaban los contenedores siempre es posible son ejemplos de comportamiento crítico. La segunda etapa requiere que el gerente desarrolle una base de datos básicos del desempeño. Esto se logra con la determinación del número de veces que ocurre el comportamiento identificado en las condiciones actuales. En el ejemplo de los empacadores se descubrió que el 45% de todos los envíos se hacía con contenedores. La tercera etapa es llevar a cabo un análisis funcional para identificar las contingencias en el comportamiento o consecuencia en el desempeño. Esto indica al gerente las claves antecedentes que imita el comportamiento y las consecuencias que lo mantienen actualmente. En Emery Air Freight, las claves antecedentes eran las normas sociales y la mayor dificultad para empacar en contenedores. Esto estimulaba la práctica de empacar artículos por separado. Además, las consecuencias de continuar ese comportamiento antes de la intervención de MOD eran aceptación social y evitar efectuar un trabajo más demandante. Una vez terminado el análisis funcional, el gerente está listo para desarrollar e implementar una estrategia de intervención deseable para fortalecer los comportamientos deseables en cuanto a desempeño y debilitar los indeseables. La estrategia apropiada implicará cambios ciertos elementos de la estructura de desempeño, relación con el premio, procesos, tecnología, grupos o la tarea, con el objetivo de hacer que el desempeño de alto nivel se vea más recompensado. En el ejemplo de Emerson, se modificó la tecnología de trabajo con el requerimiento de una lista de verificación. Esta y el cálculo al final de la jornada de la tasa de utilización de contenedores actuaron como refuerzo del comportamiento deseable del uso de contenedores. Obviamente en este caso de la empresa habla de contenedores porque el problema era ese, pero digo, en otras empresas el problema puede ser otro, no necesariamente en este caso está hablando de un equipo que necesitaban. Luego ya para terminar los dos párrafos siguientes, díselo a continuación, ¿no? El paso final de MOD Co es evaluar la mejora en el desempeño, en la intervención en Emerson y la mejora inmediata de la tasa de uso de contenedores demostró que había tenido lugar un cambio en el comportamiento, que aquella ha sido subido al 90% y mantuviera este nivel señala que había ocurrido un aprendizaje. Es decir, los empleados tuvieron un cambio relativamente permanente en su comportamiento. Y ya para terminar esta parte, dice que algunas organizaciones usan mal el MOD, es decir, algunas organizaciones piensan, yo lo voy a ocupar, yo lo ocupo. Pero dice lo siguiente, para mejorar la productividad de los empleados, reducir errores, ausentismos, retardos y accidentes y para mejorar la actitud amigable hacia los clientes, por ejemplo, un fabricante de ropa ahorró 60,000 en un año gracias a la reducción del ausentismo, es decir, personas que antes faltaban mucho, ahora no faltan. ¿Por qué? Bueno, algo hicieron. Una empresa empacadora mejoró su productividad en 16%, disminuyó los errores un 40% y abatió el número de accidentes en más del 43%, lo que dio como resultado ahorros de $1,000,000. Un banco utilizó la MOD Co con éxito para incrementar la amabilidad de sus cajeros, lo que llevó a una mejoría demostrable en la satisfacción de los clientes. Después tenemos el siguiente párrafo que dice problemas con la MOD Co y las teorías del reforzamiento.
bueno, no todos van a estar de acuerdo o todas las empresas van a decir, no, a mí no me va a funcionar. Yo por eso mejor no lo aplico. Habrá empresas que digan, a mí sí me funciona. Entonces, ¿qué pasaría o qué problemas puedes tener con esta forma de llevar las cosas? Bueno, no todas las empresas lo van a querer hacer. También depende del número de personal que tienes. Si tienes 1 o 2 empleados, pues no creo que sea razonable gastar en ese tipo de modo. Creo que hay otras formas de solucionarlo, pero en empresas muy grandes vale la pena. Bueno, dice, aunque la efectividad de los reforzamientos en forma de premios y castigos goza de mucho apoyo en la bibliografía, eso no significa necesariamente que Skinner estuviera en el correcto o que la mod code sea la única manera de recompensar a la gente. ¿Qué sucedería si el poder de los reforzamientos no se debiera al condicionamiento aparente o al conductismo? Un problema con este último es que hay investigaciones que demuestran que los estímulos mentales siguen inmediato pensamientos y sentimientos, aun aquellos pensados explícitamente para modelar el comportamiento. Esto va en contra de las suposiciones del conductismo y la mod code, que suponen que los pensamientos y sentimientos más profundos de las personas en respuesta al entorno son irrelevantes. Piensa usted sobre los premios que da un supervisor. Por ejemplo, imagine que su profesor lo elogia por hacer una buena pregunta. Un conductista diría que este modelo del comportamiento usted puede encontrar el estímulo agradable y por ello responde cuando le intente hacer otras preguntas que generen la misma recompensa. Sin embargo, imagine por ejemplo que tuviera que equilibrar los sentimientos agradables producidos por el premio de su profesor con los celos de sus compañeros que murmuran, sábelo todo. Es probable que su elección de lo que hubiera que se hace estuviera dictada por la ponderación de valor de estos estímulos, lo que sería un proceso mental que involucra pensamientos y sentimientos. Bueno, este último ejemplo puede pasar en su salón de clases. Obviamente tener salón de clases, pero puede ser un ejemplo que a veces no necesariamente tiene que ser bueno decir, lo hiciste muy bien. Y aunque lo hayas hecho bien, siempre va a haber personas que digan, ¿verdad? En el caso de ustedes me imagino que les tocó a lo mejor estar en un salón de clases, pero yo creo que pasaron por lo mismo, ¿no? De que alguien contestaba y todos, siempre contesta lo mismo de la persona. A eso se refiere. Y ya para casi terminar, dice lo siguiente. Asimismo, realmente sería un modelado si el cumplido se diera sin intención de modificar el comportamiento. No es tal vez demasiado restrictivo considerar que todos los estímulos como motivadores para obtener una respuesta particular. La única razón por la que decimos a alguien que lo amamos es porque deseamos obtener una recompensa o modelar un comportamiento. Debido a estos problemas, entre otros el condicionamiento operante y el conductismo han sido reemplazados por otros enfoques que hacen énfasis en los procesos cognitivos, lo cual no niega la contribución de esas teorías a nuestra comprensión del comportamiento humano. Entonces aquí pasa también de que muchas personas, si te dicen, lo hiciste muy bien, ya el hecho de que tú le digas a la persona, lo hiciste bien, posiblemente la persona piense, no, pues un aumento de sueldo, no, pues como lo hago bien, yo necesito privilegios de permiso. En el caso de un salón de clases, si una persona contesta bien, pues que bueno, ¿no? Es como, felicidades, contestaste muy bien. Pero el hecho de que contestes bien tampoco significa que siempre va a ser, o te vas a ganar un punto extra. Sería algo muy ilógico. Lo contestó bien, punto extra. Luego lo volvió a contestar bien, punto extra. Y lo volvió a contestar bien, punto extra. Más bien sería, muy bien, qué bueno que lo estudiaste, muy bien. Te va a servir para el examen, por ejemplo. Y sus compañeros que van a decir, no, pues claro, es un lamebotas, algo mejor le pagó al profe, en fin, en vez de ayudar o en vez de decirle, no, pues la verdad si sabe el compañero, se va a pensar mal. Entonces a veces no siempre decirle a las personas, hazlo bien o está bien, a veces para que la persona piense que está bien todo, ¿no? Y quiere pedir más, ¿no? Bueno. La siguiente clase vamos a ver esta parte nada más. Hasta aquí la vamos a dejar. Recuerden contestar sus preguntas de lo que vimos en la clase. Hasta la próxima.